ventas del Diplomado de Gestión Tributaria. Vamos ahora al tema número 4, normas generales aplicables a los libros de IVA, compras y ventas. Premisas. Se asienta los documentos que se reciban o emitan, tal como lo vimos en el artículo 56 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Pero aquí hay que ponerle un ojo. En el caso de los documentos que yo reciba, en ese caso yo debo colocarle en esas facturas o en esos documentos equivalentes una fecha de recepción que indique el día y la hora que estoy recibiendo las facturas o documentos equivalentes, entiéndase, nota de débitos, nota de créditos o comprobantes de retención de IVA. Veamos, si yo no coloco la fecha de recepción a las facturas y supongamos que sea una factura del mes de enero y yo recibiéndola en el mes de abril y no coloco la fecha de recepción, en el momento de una auditoría me puede decir un fiscal por qué yo no registré esa factura en el mes de enero cuando correspondía. Y por supuesto va a decir el contribuyente, es que yo la recibí en abril o en mayo. Y le va a decir el fiscal, demuéstrame que lo recibiste en ese periodo. Y al no colocarle la fecha de recepción, por supuesto, allí el contribuyente va a tener una sanción por omisión de registro de operaciones en el mes correspondiente. Para ello y para evitar este tipo de controversia, se debe colocar la fecha de recepción a través de un sello en las facturas o documentos equivalentes. Pero ojo, este sello debe ser por la parte de atrás de la factura, ya que el SENIAT hace aproximadamente 2 meses emitió un comunicado donde las facturas recibidas por los contribuyentes se le deben colocar la fecha de recepción en la parte de atrás de la factura, a los fines de no tapar ningún ítem correspondiente a la facturación, según establecido en la Providencia 0071. En el caso del libro de compras, primeramente, tengo que tener las premisas. Estas premisas son que yo recibo en el libro de compra, yo recibo facturas, yo recibo notas de débitos, notas de crédito y declaración única de aduanas. ¿Y qué más recibo? Por supuesto, yo emito en el libro de compras comprobante de retención cuando soy agente de retención de IVA por ser sujeto pasivo especial notificado por el SENIAT. Es decir, de todos los documentos que yo reciba, sean facturas o notas de débito o notas de crédito, yo debo aplicar la respectiva retención de IVA y emitir un comprobante de retención, el cual debo asentar por fecha de emisión en mi libro de compras. En el caso del libro de ventas, por supuesto, yo emito facturas, notas de débitos, notas de crédito y planilla de importación. ¿Y qué recibo a cambio? Yo recibo comprobante de retención en materia de IVA cuando mis ventas sean dirigidas a sujetos pasivos especiales. En el caso que yo reciba comprobante de retención de facturas emitidas en periodos anteriores, yo debo de asentar esos comprobantes de retención al inicio o al final del libro de ventas, tal como lo podrán observar en el manual que se le entregó, que son casos de doctrinas en el caso número 6. Allí van a ver que cómo deben de asentar los comprobantes recibidos de facturas emitidas en periodos anteriores según el reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Providencia 0049, que me indica cómo registrar los comprobantes de retención de IVA. En el artículo 70 del reglamento nos establece que los contribuyentes, aparte de llevar los libros según el Código de Comercio, también deben de llevar un libro de compras y otro de ventas, donde deben de registrar de manera cronológica y sin retraso todas las operaciones originadas por las actividades económicas del contribuyente y facturas emitidas y recibidas, tanto notas de débito como notas de crédito. Veamos un ejemplo, cómo debo yo llenar el libro de compras según es establecido en el artículo 70 del reglamento de la ley del IVA.
Veamos este ejemplo. Tengo varias facturas, tengo 4 facturas, las mismas fueron recibidas, la primera el 25 de enero, la otra el 30, la otra el 28 y la otra el 31 de enero. Pero veamos que cada una tiene fecha distinta de emisión. Una tiene el 28 de diciembre, una el 12 de enero, una el 17 de enero y otra el 31 de enero. ¿Cómo debo yo registrar estas operaciones en el libro de compra? Yo debo registrar desde la más antigua, es decir, la del 28 de diciembre, y posteriormente ir registrando de fechas sucesivas, es decir, 12 de enero, 27 de enero y 31 de enero. Es decir, así es como debo de registrar mi libro de compra, es decir, desde la más antigua a la más reciente. Y en el caso del libro de venta, aquí es un poco más fácil, es decir, yo debo registrar por fecha de emisión del documento, sean estas facturas o notas de débito. Cada vez que emito un documento, debo registrar según la fecha de emisión de la factura. En el caso que la ley me obliga a que debo mantener los libros en el domicilio del contribuyente, tenemos varios casos, como por ejemplo si hablamos de sucursales a nivel nacional, las cuales no tienen personalidad jurídica y existe un holding. En el holding es que deben permanecer los libros fiscales y los libros contables y legales dentro del holding y no deben permanecer en las sucursales, pero la condición es que sean sucursales sin personalidad jurídica. Ellos lo podrán observar en el caso número 2 de las doctrinas, las cuales tienen a la mano. En el artículo 72 del reglamento nos indica también que en los libros de compra y venta, al final de cada mes, se hará un resumen del respectivo periodo de imposición, indicando el monte de la base imponible del impuesto, ajustada con las adiciones y deducciones correspondientes, el débito y el crédito fiscal. Aquí hablamos, por supuesto, de lo que es el resumen de los créditos y débito fiscal, los cuales deben cuadrar con la declaración del IVA. Pero uno de los errores que se cometen mayormente es que al momento de armar el expediente donde indican cómo se pagó la declaración del IVA, mayormente ¿qué se hace? Se saca un libro de compras, su resumen de crédito fiscal, se saca un libro de venta, su resumen de débito fiscal, se saca un resumen de crédito y débito y posteriormente se le anexa la declaración de IVA. Pero vean que este artículo 72 del reglamento me establece que debo sacar un resumen por un libro de compra y un resumen por el libro de venta. Debo sacar este resumen que vemos en pantalla, uno que debe ser anexo al libro de compra, así como está débito y crédito, y ese mismo resumen debe estar anexo en el libro de ventas.